Elena pensó que huía de las llamas, pero aterrizó justo en el centro del fuego. Visualiza el peso de una madre que, sin nada más, arrastra a sus hijos a una estructura que la gente local esquiva. La gente evita el lugar. Parece una historia arcaica, pero este evento ocurrió realmente en la Sierra de Veracruz, entre las montañas frías. Lo que ella escuchó esa noche inicial es algo que nadie olvida. Antes de seguir, deja un me gusta a este guión y dime desde qué parte del mundo observas esta narración. Me interesa saber qué tan lejos viajan estas historias intensas y oscuras. Ella pensó que se libraba de un calvario, solo para descubrir que se había internado en otro. Imagina el silencio de una madre forzada a llevar a sus hijos a un sitio del que todos escapan, después de perderlo absolutamente todo. Esto no es una leyenda antigua. Esta es la historia de Elena, y tuvo lugar hace pocos años en las cumbres heladas de Veracruz. Ahí el aire no solo gime, parece cargar los lamentos de quienes se perdieron en la bruma. Si alguna vez sentiste ese escalofrío al entrar a un espacio que te repele, describe esa sensación en los comentarios. Y si te atrapan las narrativas que te ponen la piel de gallina, suscríbete, porque el desenlace de este trayecto alterará tu visión sobre lo que tememos. Era noviembre. El ambiente olía a pino mojado y tierra helada. Elena, de 35 años, que cargaba el peso de muchos más, descendió del autobús en la terminal de un pueblo minero casi vacío. Sus manos aferraban firmemente a sus dos hijos. Samuel, de 13, forzaba la calma. Clara, de 9, mantenía sus ojos fijos en el suelo grisáceo. Habían pasado exactamente 3 meses desde que su esposo, Ricardo, murió en un colapso en Ciudad de México. 3 meses en que la familia de su esposo les robó todo. El pequeño apartamento, las cuentas bancarias, incluso intentaron quitarles la dignidad. Lo único que Ricardo dejó, la única cosa que sus cuñados despreciaron, fue la morada del Eco, una propiedad abandonada, olvidada en las montañas, que perteneció a un tatarabuelo minero. ¿Era eso o el desamparo de la calle? El conductor del taxi que los llevó desde la terminal hasta el límite del bosque se rehusó a subir la pendiente. «Aquí me bajo, señora. Más arriba no me atrevo», dijo. «Se comenta que esa casa es un sitio maldito, que los que entran no vuelven siendo los mismos». Elena le pagó con los últimos billetes, tragando la saliva pesada. «Solo son habladurías del pueblo, ¿verdad?». El hombre no contestó. Solamente se hizo una señal de la cruz y aceleró, dejando una nube de tierra que cubrió las maletas desgastadas. La casa se alzaba ante ellos, una estructura de 2 niveles, la madera de las tablas podrida, las ventanas rotas parecían cuencas vacías. Estaba al borde de un precipicio, y la niebla vespertina comenzaba a engullirla. Samuel apretó la mano de su madre. «¿Aquí viviremos, mamá?». Elena asintió, incapaz de producir una palabra. Empujó la puerta principal, que emitió un chillido como un lamento antiguo. Un aire gélido escapó del interior, extinguiendo el último destello del sol. No sabían que el terror verdadero no residía en los espectros que la gente imaginaba, sino en el terreno mismo que pisaban. El interior apestaba a humedad, a madera vieja y a algo más, un olor metálico y acre que se adhería a la garganta. El silencio dentro de la morada del Eco era peor que el viento afuera. No era un vacío, sino un peso opresivo, como si la casa estuviera conteniendo el aliento, vigilándolos. Muebles envueltos en sábanas blancas, que parecían siluetas sentadas en la penumbra, llenaban la sala principal. El papel tapiz se desprendía de los muros en tiras largas, revelando manchas de humedad que recordaban mapas de continentes desconocidos. «Bien», dijo Elena, su voz sonando demasiado alta. «Tenemos que ordenar esto. Samuel, ayúdame con el equipaje. Clara, cariño, ¿por qué no limpias esa pequeña mesa para que pongamos las velas?». Intentaba crear una burbuja de normalidad en un lugar que se sentía fundamentalmente roto. El frío se intensificaba a medida que la luz desaparecía. Encontraron la cocina en la parte trasera. Estaba inmunda, con platos rotos en la pila de piedra, pero la estufa de gas, aunque vieja, parecía operativa. Elena conectó el pequeño tanque de gas que había comprado en el pueblo y calentó una lata de sopa. Comieron en silencio, sentados en el suelo de la cocina, porque las sillas parecían listas para desplomarse. La noche cayó como un telón de hierro, absoluta y veloz. La energía eléctrica, por supuesto, estaba cortada.
La única iluminación provenía de 3 velas colocadas sobre un plato de cerámica. Decidieron que dormirían juntos. Arrastraron 2 colchones mohosos desde los cuartos de arriba y los acomodaron en el centro de la sala principal, lejos de las ventanas negras. Elena se acostó en el medio, con Clara acurrucada a su derecha y Samuel a su izquierda, fingiendo una tranquilidad que su cuerpo desmentía. El aire exterior cortaba el cristal roto, pero ese no era el sonido que le congeló la sangre. Eran alrededor de las 3:00 a.m., cuando Clara despertó y agitó a su madre. «Mamá, mamá, despierta». Elena abrió los ojos en la oscuridad casi total. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Una pesadilla?» Clara negó con la cabeza, sus ojos enormes en la penumbra. «No, escucha». Elena aguzó el oído. Al inicio solo el aire, y entonces lo percibió. Venía del piso de arriba, un sonido rítmico, sordo. Tum, tum, tum. No era un golpe seco, era más suave, como si algo pesado rebotara ligeramente. Tum, 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 tum. Y luego un lamento agudo y fino como el de un bebé, que parecía originarse en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El corazón de Elena ascendió a su garganta. Samuel también estaba despierto, inmóvil. El llanto duró quizá 1 minuto y se detuvo de pronto, dejando un silencio más terrible que el ruido. Nadie durmió el resto de la noche. Elena y sus hijos permanecieron abrazados bajo las cobijas frías, escuchando el viento, saltando ante cada crujido de la madera, pero el lamento no volvió. Cuando los primeros hilos grises del amanecer se filtraron por los vidrios sucios, Elena sintió un respiro temporal, pero su determinación estaba dañada. La luz del día exhibía la decadencia de la casa con claridad brutal. Los muros manchados, la capa de polvo acumulada por años, el aire estancado. «Fue el aire», dijo Elena, más para convencerse que a los niños. «Las tuberías viejas hacen ruidos extraños, o quizás un animal en el ático». Pero su voz vibraba. Dejó a los niños en la cocina comiendo las últimas galletas y subió al segundo piso, armada solo con un palo de escoba. El piso superior era un laberinto de cuartos vacíos, todos con el mismo aroma a encierro. Llegó a la habitación que estaba justo sobre la sala. El piso estaba cubierto de escombros de yeso. Miró bajo la cama de hierro oxidada. No encontró nada, solo polvo y negrura. No obstante, el frío en ese cuarto era diferente. Un frío que penetraba los huesos, antinatural. Decidió cerrar esa puerta con llave. Se dio cuenta de que no sobrevivirían una semana sin provisiones. Necesitaban agua limpia, alimentos y algo para sellar las ventanas rotas antes de que el invierno se instalara. Dejó el orgullo de lado y decidió caminar los 5 kilómetros de regreso al pueblo. El camino de tierra estaba resbaladizo por el rocío. La niebla matutina se adhería a los árboles, haciendo que el mundo se sintiera borroso y silencioso. Los niños caminaban en silencio, asustados. Cuando llegaron a la pequeña tienda de abarrotes, la dueña, una mujer mayor llamada señora Inés, los observó con sorpresa y lástima. «¿Ustedes son los que llegaron ayer? Fueron a esa casa, ¿verdad?» Elena asintió mientras compraba frijoles, arroz y veladoras. Señora Inés negó lentamente con la cabeza, sus ojos cargados de una tristeza antigua. «Nadie debió permitirles ir ahí, mi hijita. Menos con criaturas». Elena, molesta por el miedo contagioso de todos, la enfrentó. «Son solo rumores. Mis hijos necesitan un techo». Señora Inés la tomó del brazo y la llevó a un rincón de la tienda, lejos de Samuel y Clara. «No son cuentos, señora, son advertencias», susurró la anciana, su voz temblaba. «Esa casa no tiene fantasmas, está manchada. Antes de que el tatarabuelo minero la perdiera, la tuvieron los hermanos Alarcón, gente vil que no temía a Dios. Se rumoreaba que usaban los túneles de la mina vieja, que pasan justo debajo, para negocios sucios. Gente entraba y jamás salía. Hace casi 40 años, 2 niños del pueblo desaparecieron jugando cerca del barranco. Nunca se les encontró». Un frío líquido le recorrió la columna vertebral a Elena. «¿La policía investigó?» Señora Inés soltó una risa amarga. «¿La policía? Aquí, la única ley es la de la montaña». El último que intentó vivir allí, un pariente lejano de su esposo, huyó gritando a los 3 días, diciendo que el suelo hablaba. Dijo que los niños nunca se fueron, que seguían ahí abajo.
Elena regresó a la casa sintiendo el peso de la advertencia de señora Inés en cada hueso. El aire dentro de la morada ya no se sentía opresivo, se sentía expectante. Las palabras de la anciana, el suelo hablaba, los niños nunca se fueron, habían definido su miedo. Ya no temía a lo sobrenatural, temía algo aterradoramente real, algo que podía estar respirando justo bajo sus pies. Pasó los siguientes 2 días en un intento frenético de convertir la planta baja en una fortaleza. Selló las ventanas rotas con plásticos y cinta, pero el frío seguía filtrándose, un frío que parecía subir desde los cimientos. Mientras limpiaba un pequeño estudio contiguo a la sala, un cuarto que claramente había pertenecido a su tatarabuelo minero, encontró un pesado escritorio de caoba. El cajón inferior estaba atascado, no con llave, sino hinchado por la humedad. Usando toda su fuerza, logró abrirlo con un crujido de protesta. Dentro, envueltos en tela encerada, había varios documentos. No eran diarios, sino registros. El primero era un libro mayor de 1937. Las primeras páginas detallaban con precisión los costos de los explosivos y los salarios de los mineros. Pero las últimas entradas eran caóticas, escritas con tinta temblorosa. Septiembre 29. Otro desplome en el tiro 4. Imposible sellarlo. El aire de la veta vieja empuja hacia arriba. Octubre 15. Los hombres se niegan a bajar. Dicen que escuchan cosas, lamentos. Culpan a la montaña. Yo también lo oigo por la noche. Viene del sótano. Sello la entrada, pero no sirve de nada. Bajo el libro había un recorte de periódico amarillento de La Voz de la Sierra de hace 40 años. La foto granulada mostraba a 2 niños pequeños, un varón y una niña, sonriendo con dientes de leche faltantes. El titular decía, «Desaparición misteriosa en la niebla». Los hermanos Ríos, de 7 y 9 años, vistos por última vez jugando cerca de la mina susurrante. Eran ellos, los niños que señora Inés había mencionado. El último objeto era el más inquietante, un teléfono celular viejo, un modelo ladrillo de principios de la década de 2000, sin batería. Pero junto a él había una pequeña libreta de espiral. Pertenecía a Fidel, el pariente lejano que había huido hacía una década. Las primeras páginas eran listas de compras y planes de renovación, pero el tono cambiaba bruscamente. Día 1. Hay ruidos, no son ratas. Vienen del piso de la habitación norte. Un golpeteo rítmico como si alguien jugara a las canicas. Elena sintió que el aire le faltaba. El sonido que ella confundió con una pelota. Día 3. Es una voz, una niña. Llama a su hermano. ¿Dónde estás? Tengo frío. No puedo más. Esto no es un eco. No es el viento. Es real. Y en la última página, con letras mayúsculas de desesperación, sellaron la salida equivocada. Están debajo de la cama. Dios nos perdone. Están debajo de toda la casa. Elena soltó la libreta. La habitación de los niños que ella había cerrado con llave. Era la habitación norte. El sonido no venía del ático. Venía de los túneles de la mina que pasaban justo debajo del suelo de madera. De qual cidade você está vendo essa narrativa? Gostaria de saber até onde essas histórias emocionantes vão chegar. Se você sente a mesma adrenalina que Helena, toca no botão de se inscrever agora e continúa acompanhando essa jornada de sobrevivência. El terror que sintió Helena fue frío y paralizante. Dejó caer la libreta como si quemara su piel. Las palabras «están debajo de la cama» resonaron en su mente, superponiéndose al recuerdo del llanto agudo de la primera noche. El sol de la tarde se filtraba débilmente por el cristal sucio, pero la habitación del estudio se sentía gélida. Por un instante, consideró tomar a sus hijos y huir. Correr de vuelta al pueblo, a cualquier sitio, lejos de esa casa edificada sobre un laberinto de túneles oscuros. Pero, ¿a dónde iría? No tenía recursos, ni familia, ni otro refugio. La morada del eco era su única y terrible opción. La noche llegó de nuevo, esta vez cargada con un conocimiento que lo envenenaba todo. Elena preparó la cena, pero ni ella ni sus hijos pudieron probar bocado. Decidió que no dormirían en la sala, que estaba justo debajo de la habitación norte. Arrastraron los colchones a la cocina, el único lugar que parecía tener un piso sólido de piedra, y atrancaron la puerta con una mesa. Encendió todas las velas que tenían, creando un pequeño círculo de luz temblorosa
en la inmensidad de la oscuridad. Eran pasadas las 13:00 am, cuando el sonido empezó. Primero, el golpeteo rítmico. Tum, tum, tum. Venía del piso de arriba, pero esta vez Elena no lo confundió con una pelota. Sonaba como un puño pequeño golpeando la madera desde abajo, en un patrón desesperado. Samuel se cubrió las orejas, sus ojos fijos en el techo. «Mamá, está ocurriendo otra vez». Elena lo abrazó, su propio corazón latiendo con violencia. Entonces, la voz, clara, inconfundible. La voz de una niña pequeña. «Ayuda». No era un eco, no era el viento, era una palabra. Tengo frío». Clara, que estaba medio dormida, se incorporó. «¿Quién es, mami?» «Hay otra niña aquí». Antes de que Elena pudiera inventar una mentira, un sonido diferente rompió la noche. Era un alarido, un grito desgarrador, lleno de pánico y dolor, que parecía venir del infierno. No era el llanto de un bebé, era el aullido de un niño aterrado, y venía, sin lugar a dudas, de la habitación que ella había cerrado. El grito se cortó, ahogado, y fue reemplazado por un lamento desesperado que parecía vibrar bajo sus pies. Elena no resistió más. El terror era inmenso, pero algo más fuerte la impulsó, su instinto de madre. No podía quedarse en la cocina, temblando, mientras escuchaba a un niño gritar de esa forma. «Fantasma o no», las palabras de Fidel, «están debajo de la cama», la golpearon. ¿Y si no estaban muertos? ¿Y si estaban atrapados? La idea era absurda. 40 años, pero los sonidos eran demasiado reales. Tomó la linterna más grande que había comprado, una de baterías pesadas. «Samuel», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos, «quédate aquí con tu hermana. No abras esta puerta por ningún motivo. No importa lo que escuches, ¿entendido?» Samuel asintió pálido como un fantasma. Elena salió de la cocina, cerró la puerta y se encontró sola en la oscuridad helada de la sala. El llanto seguía más bajo ahora, un gemido lastimero. Levantó la linterna y apuntó el haz de luz hacia las escaleras. Cada escalón crujió bajo su peso, anunciando su ascenso. Llegó al pasillo oscuro del segundo piso y caminó hacia la habitación norte. La llave seguía en la cerradura. El sonido venía de dentro. Su mano temblaba tanto que apenas pudo meter la llave en la vieja cerradura. El clic metálico fue ensordecedor en el silencio expectante. El llanto al otro lado se detuvo bruscamente, como si la hubieran percibido. Elena contuvo la respiración, un frío glacial recorriéndole la nuca. Empujó la puerta. El haz de luz de su linterna cortó la oscuridad absoluta. La habitación estaba helada, mucho más fría que el pasillo. La luz barrió los muebles cubiertos de polvo, el papel tapiz roto, y se detuvo en la cama de hierro oxidado en la esquina. El silencio era total, tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón en sus oídos. Se acercó lentamente, el suelo crujiendo bajo sus pies. «Hola», susurró, sintiéndose ridícula. «¿Hay alguien ahí?» Solo el sonido del viento contra el cristal roto le respondió, pero ella sabía que el sonido había venido de ese lugar. El instinto maternal, el mismo que la hizo subir, le gritaba que mirara bajo la cama. Se arrodilló dirigiendo la linterna a la oscuridad bajo el marco de hierro. Vio lo que esperaba: polvo, telarañas y la textura áspera de los tablones del piso. Pero había algo más. Un olor, el mismo olor metálico y acre de la entrada, pero concentrado, insoportable. Y entonces el sonido regresó. No un llanto, sino un arañazo. Un sonido rítmico, como uñas rascando la madera, justo debajo de donde ella estaba. Venía del suelo. Con un grito ahogado de esfuerzo y pánico, usó toda su fuerza para empujar la pesada cama. El armazón de hierro protestó, arañando el piso con un chillido que le puso los pelos de punta. Y allí, expuesto a la luz, quedó. No eran solo tablones, era una trampilla, un cuadrado perfecto de madera de 1 metro por 1 metro, con bordes reforzados de metal oxidado y una argolla de hierro en el centro. Pero lo más aterrador era el pesado pasador de hierro, un cerrojo grueso y antiguo que la mantenía cerrada. Desde afuera, alguien había encerrado algo allí abajo. Mientras su mente procesaba esta imposibilidad, el arañazo se detuvo, y una voz, la misma voz de niña, susurró tan claramente que pudo haber estado a su lado. «Ya te vio». El pánico la inundó. Se levantó de golpe, tropezando hacia atrás buscando la puerta.
Fue entonces cuando la linterna iluminó la entrada del cuarto y él estaba allí. Un hombre. No era un fantasma. Era de carne y hueso. Alto, increíblemente delgado, con la piel curtida y los ojos hundidos en la oscuridad. Vestía ropa de trabajo vieja y sucia y en sus manos sostenía un pico de minero, la punta de metal brillando débilmente a la luz. El hombre la miró sin sorpresa, con una tristeza infinita. Inclinó la cabeza y habló. Su voz, un susurro seco como hojas muertas. Le dije que se fuera. Elena abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Le dije que no la tocara, es mi niña. Ella solo tiene frío y ahora no puedo dejar que usted se vaya. Usted sabe dónde duermen. El hombre levantó el pico lentamente. El terror puro le dio a Elena una fuerza que no sabía que poseía. Cuando el hombre dijo, «Usted sabe dónde duermen», supo que no era una advertencia, era una sentencia de muerte. El instinto se apoderó de ella. «Mis hijos», susurró, y esa palabra fue el combustible. En el instante en que el hombre reajustó su agarre en el pico, preparándose para el golpe final, un sonido diferente vino de la trampilla. No fue un grito, sino un golpe sordo y rítmico. Tum, tum, tum. Y luego la voz de la niña, no suplicando, sino ordenando, con una frialdad antinatural. «Déjala. Tenemos hambre». El hombre se congeló, su rostro lleno de terror, mirando al suelo. «No», susurró él a la trampilla. «Ella no. No está lista». Esa fracción de segundo de distracción fue todo lo que Elena necesitó. Con un alarido que rasgó su propia garganta, arrojó la pesada linterna de metal directamente a la cara del hombre. El impacto fue brutal. El hombre soltó un quejido ahogado y cayó hacia atrás, agarrándose el rostro, mientras la linterna rodaba por el suelo, su luz girando salvajemente antes de apagarse, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. Elena no esperó a ver si se levantaba. Se lanzó al pasillo oscuro tropezando, buscando a tientas la escalera. Oyó al hombre maldecir y levantarse detrás de ella, el sonido de sus pesadas botas persiguiéndola. «No espere, no puede dejarlos solos», gritaba él. Su voz ya no era amenazante, sino desesperada. Ella bajó las escaleras, saltando de 3 en 3 escalones, el pánico dándole una agilidad que no sabía que tenía. Su corazón martilleaba tan fuerte que temía que se saliera de su pecho. «Mamá», escuchó el grito aterrorizado de Samuel desde la puerta de la cocina. «No salgan», gritó ella como respuesta, su voz quebrada por el terror. «Cierren los ojos y no abran, pase lo que pase». Sabía que no podía llevarlos con ella en ese momento. Él era demasiado rápido, no podía salvarlos si estaba muerta. Su única opción era huir, encontrar ayuda, sobrevivir. Llegó a la puerta principal luchando con el pesado cerrojo de hierro que la humedad había casi soldado. Oyó al hombre llegar al pie de la escalera. «Señora, por favor, no entiende el peligro. No soy yo, son ellos». Ella tiró del cerrojo con la fuerza de una leona. La madera rechinó y la puerta se abrió. Se lanzó a la noche negra y helada. La niebla era tan espesa que no podía ver a 1 metro de distancia. Corrió hacia los árboles sin dirección, sintiendo las ramas arañarle la cara y los brazos. Tropezó con una raíz y cayó de bruces en el lodo frío, el sabor de la tierra y el miedo en su boca. Se levantó jadeando y siguió corriendo. Oyó la voz del hombre detrás de ella, pero no la estaba persiguiendo. Estaba parado en el porche, gritando hacia la niebla. «Regrese, el bosque se la tragará. No puede dejarlos con él. Volverá si tiene hambre». Ella no se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se convirtieron en gelatina. Finalmente, se desplomó detrás de un grupo de rocas cubiertas de musgo, temblando incontrolablemente, perdida en el bosque. El silencio de la montaña la envolvió y se dio cuenta de la horrible verdad. Había escapado, pero sus hijos seguían atrapados en esa casa. Elena permaneció acurrucada detrás de las rocas heladas durante lo que pareció una eternidad. El frío de la montaña la penetraba hasta los huesos. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que temía que el hombre la escuchara. Cada susurro del viento entre los pinos sonaba como sus pasos, cada chasquido de una rama, como el pico golpeando la piedra. Pero los gritos del hombre habían cesado. El bosque estaba en silencio, excepto por sus propios jadeos ahogados.
La niebla era un muro blanco y húmedo que la aislaba del mundo. Estaba perdida, sola, y sus hijos estaban en esa casa. La imagen de Samuel y Clara acurrucados en la cocina, esperando a que ella regresara, la torturaba. ¿Qué hacía ella allí, escondida como un animal asustado? Las extrañas y desesperadas palabras del hombre resonaban en su cabeza. No soy yo, son ellos. No puede dejarlos con él. ¿Quiénes eran ellos y quién era él? Se refería a la voz de la niña. ¿O había algo más en esa casa? Algo peor que el hombre delgado. El terror luchaba contra su instinto maternal, una batalla que desgarraba su alma. Las horas se arrastraron con una lentitud agónica. La oscuridad comenzó a ceder, transformándose de un negro absoluto a un gris plomizo. El amanecer se acercaba. Con la primera luz pálida, Elena supo lo que tenía que hacer. No podía ir al pueblo. Le tomaría horas llegar a pie, y para cuando regresara con ayuda, si es que alguien le creía, podría ser demasiado tarde. No podía abandonar a sus hijos. Tenía que volver. Tenía que enfrentarse a lo que hubiera en esa casa. No era cobardía, era una madre. Se levantó, sus músculos entumecidos y doloridos. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de rabia helada. ¿Cómo se atrevía ese hombre, o lo que fuera, a amenazar a sus hijos? Se movió con cautela, usando los árboles como cobertura, regresando por el camino que creía haber tomado. La niebla comenzaba a disiparse, revelando la silueta oscura de la morada del eco en la colina, recortada contra el cielo gris. Se detuvo en el borde del claro, observando la casa. No había señales de movimiento. La puerta principal que había dejado abierta ahora estaba cerrada. ¿La había cerrado él o lo habían hecho sus hijos? Se movió sigilosamente hacia la parte trasera, hacia la cocina. La ventana estaba oscura. Se acercó, el corazón en la garganta, y miró a través del cristal sucio. Vio a sus hijos. Seguían allí. Estaban dormidos, acurrucados juntos sobre el colchón bajo la mesa donde los había dejado. El alivio la golpeó con tanta fuerza que casi se cae. Estaban a salvo, por ahora, pero cuando su mirada barrió la cocina, su sangre se heló de nuevo. Sentado en una silla en el rincón más oscuro, de espaldas a la ventana, estaba el hombre delgado. Gustavo Ríos. No se movía. Simplemente estaba allí, sentado, vigilándolos, y junto a él, sobre la mesa, había un plato de comida intacto y el pico de minero descansando al alcance de su mano. Elena se quedó inmóvil, su respiración empañando el cristal de la ventana de la cocina. El hombre seguía de espaldas a ella, una silueta oscura y delgada contra la luz grisácea del amanecer. ¿Era el guardián de sus hijos o era su carcelero? El plato de comida sobre la mesa la confundía. ¿Era para él o para ellos? El miedo a perderlos era un sabor a cobre en su boca, pero la imagen de ellos durmiendo, aparentemente ilesos, le dio un segundo aire. No podía huir y abandonarlos a merced de ese hombre o de las voces bajo el suelo. Tenía que entrar. Golpeó el cristal con los nudillos, un sonido seco y débil. Samuel y Clara se despertaron al instante, sus ojos buscando a su madre. El hombre no se sobresaltó. Lentamente, como si llevara el peso de décadas sobre sus hombros, giró la cabeza. Sus ojos hundidos y llenos de una fatiga infinita se encontraron con los de Elena. No había ira en ellos, solo una profunda e insondable tristeza. Se levantó, ignorando a los niños que se acurrucaban más bajo la mesa. Caminó hacia la puerta de la cocina, quitó la mesa que la atrancaba y la abrió. El aire frío de la mañana entró con Elena. Ella entró tropezando, buscando desesperadamente el cuchillo de cocina más cercano. Lo agarró apuntándolo al hombre con manos temblorosas. «No te acerques a ellos», jadeó. El hombre, Gustavo, simplemente levantó las manos, mostrando las palmas vacías y cubiertas de tierra. El pico seguía en el rincón. «No vine a lastimarlos, señora», dijo. Su voz era un susurro áspero. «Vine a protegerlos de mis hijos». Elena frunció el ceño, confundida, mientras Samuel y Clara corrían detrás de ella, agarrándose a sus piernas. «¿Tus hijos? ¿Los de la trampilla?» Gustavo asintió, sus ojos nunca dejaron la puerta que conducía al resto de la casa, como si esperara que algo saliera de allí. «Me llamo Gustavo Ríos. Los niños que vio en el periódico eran míos». La revelación golpeó a Elena. Este no era un loco cualquiera,
Era el padre de los niños desaparecidos. Pero están muertos, susurró ella. Gustavo soltó una risa que sonó como vidrio roto. Ojalá Dios se los hubiera llevado. Yo era minero, trabajaba para los Alarcón, los dueños anteriores. Hacíamos cosas que no debíamos. Abrimos vetas que debieron quedarse cerradas. Mis hijos jugaban cerca de la mina vieja, la que pasa bajo la casa. Un día encontraron algo, o algo los encontró a ellos. Se enfermaron, fiebre, y luego cambiaron. Dejaron de hablar, solo susurraban, y el hambre, un hambre que nada saciaba. Se volvieron rápidos, salvajes, lastimaron a un perro del pueblo. Gustavo se pasó una mano temblorosa por el cabello ralo. Entendí que ya no eran ellos, que el susurro, como lo llamábamos en la mina, se los había llevado. Cuando intentaron lastimar a su madre, supe lo que tenía que hacer. Los traje aquí, a la casa de sus patrones, que ya habían huido. Los atraje a esa habitación, al viejo acceso del túnel, y los encerré. La confesión era tan monstruosa que Elena retrocedió. ¿Los encerraste vivos? Los ojos de Gustavo se llenaron de lágrimas. Eran monstruos y eran mis hijos. No podía matarlos, pero no mueren. Han pasado 40 años. Yo vivo en el bosque. Les traigo animales, los mantengo contenidos. Anoche, cuando usted llegó, ellos la oyeron a sus hijos. Ahora los quieren a ellos. Quieren jugar. Gustavo miró el pico. Esa es mi única tarea. Que no salgan. Anoche, cuando usted subió, mi niña casi rompe el cerrojo y él despertó. Él es el que tiene hambre de verdad. Estás completamente loco, susurró Elena, apretando el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus hijos temblaban detrás de ella, pero ella no podía apartar la mirada del rostro demacrado de Gustavo. 40 años. ¿Y los alimentabas? Eso es una monstruosidad. Los ojos de Gustavo, opacos por el dolor, la miraron fijamente. Usted no entiende. No es comida lo que los mantiene vivos, es él, susurró. La cosa que vivía en la veta de plata que el bisabuelo de su esposo y los Alarcón nunca debieron abrir. Creían que era gas, pero era una sombra. Algo que respira en la oscuridad. Se metió en mis hijos, usó sus cuerpos, los retorció. Yo no los alimento para mantenerlos vivos, sino para que sigan satisfechos, para que no busquen más, para que él siga dormido. Justo cuando Gustavo decía la palabra dormido, un sonido retumbó desde el piso de arriba, tan poderoso que hizo vibrar el plato sobre la mesa de la cocina. No era un llanto, era un rugido bajo y gutural que parecía venir de las entrañas de la tierra, y luego una nueva voz, profunda, cavernosa y múltiple, habló desde el techo. Hambre. Gustavo palideció. Un terror que Elena no había visto antes se apoderó de su rostro. No, susurró mirando al techo. Él nunca habla, solo susurra a través de ellos. El pánico se apoderó de él. Despertó por completo. La sangre fresca, sus hijos. Él los olió. De repente, un sonido de madera astillándose resonó desde el piso de arriba. ¡Crack! Seguido de un golpe metálico. El cerrojo, jadeó Gustavo. Rompieron el cerrojo de la trampilla, van a salir. El hombre ya no era una amenaza, era un aliado aterrorizado. Agarró su pico, su única arma contra el horror que él mismo había contenido durante 2 décadas. Tenemos que salir de la casa, señora. Ahora ya no es seguro aquí. Elena agarró a Samuel y a Clara, sus mentes paralizadas por el sonido antinatural que había llenado la habitación. ¿A dónde? Estás loco. El bosque está oscuro, nos perderemos. Gustavo negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos fijos en la puerta de la cocina. No al bosque, el bosque es suyo. La niebla es su aliento. Tenemos que ir al único lugar al que no se acercan, la luz. Pero es de madrugada, gritó Elena. No hay sol. El puente, dijo Gustavo, empujándola hacia la puerta principal, mientras se oía un segundo estruendo de madera rompiéndose arriba, seguido por el sonido inequívoco de la puerta de la habitación norte siendo abierta de golpe. Se escucharon pasos pequeños, rápidos, inhumanamente rápidos, corriendo por el pasillo del segundo piso. El puente colgante sobre el barranco es de metal, está abierto. No pueden cruzarlo mientras él esté débil. Corra, lleve a sus hijos al otro lado, yo los voy a retrasar, es mi deber.
Gustavo levantó el pico justo cuando una sombra pequeña y retorcida apareció en lo alto de las escaleras, sus ojos brillando rojos en la penumbra. «Váyase ahora», rugió Gustavo. Elena no lo pensó. Agarró las manos de sus hijos y corrió hacia la puerta principal, lanzándose una vez más a la helada oscuridad de la montaña, con los gritos de sus hijos y los sonidos de una batalla imposible resonando a sus espaldas. La huida fue un caos de terror ciego. Elena corría por el sendero que bordeaba el barranco, un camino estrecho y resbaladizo por la humedad, jalando a sus dos hijos. Samuel tropezaba casi a cada paso, paralizado por el pánico, y Clara corría con los ojos cerrados, un llanto silencioso escapando de sus labios. Detrás de ellos, la morada del eco era un nido de pesadilla. Los sonidos que emergían de ella eran inhumanos. El rugido gutural de él se mezclaba con los gritos desesperados de Gustavo, el eco metálico del pico golpeando la piedra y un nuevo sonido, un chillido agudo y múltiple, como el de murciélagos gigantes, que pertenecía a los niños ríos. «Mamá, no puedo», gritó Samuel cayendo de rodillas. Elena lo levantó con una fuerza que no sabía que tenía. «Sí puedes, debes. No mires atrás, Samuel. Solo corre hacia el puente». Ella misma no sabía dónde estaba el puente. Solo seguía el borde del precipicio, rezando para que Gustavo no la hubiera enviado a una trampa mortal. La niebla era su aliada y su enemiga. Los escondía, pero también ocultaba el camino. El rugido dentro de la casa se intensificó, y luego un grito final de Gustavo, un alarido de agonía que fue cortado abruptamente. Un silencio pesado cayó sobre el bosque. Un silencio que duró solo un segundo. Fue reemplazado por el sonido de la puerta principal de la casona, siendo destrozada, hecha astillas, y luego el sonido de la persecución. Eran rápidos. Elena podía oírlos moviéndose entre los árboles, no como personas, sino como arañas. Un crujido de hojas y ramas que se acercaba a una velocidad aterradora. «¡Allí!», gritó ella, viendo una silueta oscura a través de la niebla. El puente colgante era una estructura de hierro y madera vieja, oxidada por décadas de abandono, que cruzaba el abismo hacia la otra ladera. El barranco era una caída de cientos de metros hacia rocas afiladas. El puente se balanceaba ligeramente con el viento, sus cables de metal gimiendo en la oscuridad. «Vamos, vamos, vamos», los empujó Elena. Pusieron los pies sobre la madera podrida del puente. Samuel sollozó mirando la caída. «No mires abajo, mírame a mí», le ordenó Elena poniendo sus manos en los hombros de sus hijos. «¡Corran!». Corrieron. El puente se balanceaba violentamente bajo sus pies. Cada paso era un riesgo. La madera crujía y el metal gemía como si protestara. Estaban a mitad de camino, en el corazón de la niebla, suspendidos sobre la nada, cuando los oyeron llegar al inicio del puente. Eran dos siluetas pequeñas, retorcidas, apenas humanas. Se movían a cuatro patas, sus cabezas girando en ángulos imposibles. Se detuvieron justo donde terminaba la tierra y comenzaba el metal del puente. La niña, la que había hablado, soltó un siseo de rabia como vapor escapando de una tubería. Arañó la tierra, pero no puso un pie en la estructura metálica. Gustavo tenía razón. El metal, el aire abierto del barranco, algo los detenía. Entonces la niebla detrás de ellos, en la entrada del puente, se oscureció. Se arremolinó, volviéndose densa, y una sombra inmensa, sin forma, pareció levantarse de la tierra. «¡Míos!», la voz gutural retumbó, y la sombra empujó a las figuras de los niños. El terror de Elena se convirtió en una certeza helada. Los niños eran marionetas, y él era el titiritero. La sombra, un vórtice de niebla y oscuridad, se alzó detrás de las dos pequeñas figuras retorcidas, y la presión que emanaba de ella era física, como una ola de frío que golpeó a Elena incluso en medio del puente. La niña Ríos soltó un chillido de dolor cuando la sombra la tocó, y luego, superando su miedo al metal, se lanzó sobre el puente. Su hermano la siguió un instante después. No corrían como niños, se movían en sacudidas, sus extremidades doblándose en ángulos incorrectos, usando tanto las manos como los pies para agarrarse a los tablones, sus uñas rascando la madera podrida con la velocidad de insectos. El puente, ya inestable, reaccionó a este asalto antinatural. Comenzó a balancearse no solo de lado a lado, sino también verticalmente, como si intentara sacudírselos de encima.
«Mamá, se va a caer», gritó Samuel, aferrándose a los cables laterales con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. Clara estaba paralizada, sus ojos fijos en las criaturas que se acercaban. Elena los agarró por la parte de atrás de sus abrigos, empujándolos. «¡No paren! ¡No miren! ¡Solo muévanse! Ya casi llegamos». Estaban a solo unos metros del otro lado de la tierra firme. Podían oír el siseo y los gruñidos de las criaturas a sus espaldas, acercándose rápidamente. La niña estaba a solo 1 metro de ellos, sus ojos rojos fijos en Clara. Elena empujó a Samuel y a Clara hacia la seguridad de la roca sólida, y ellos cayeron al suelo, a salvo, al otro lado del barranco. Elena se giró justo a tiempo. La niña Ríos saltó, sus brazos extendidos, sus uñas como garras. Elena retrocedió, sus talones colgando sobre el borde de la plataforma del puente. En ese instante, su mirada cayó sobre los anclajes que sujetaban los cables principales a la roca de su lado. Estaban oxidados, casi deshechos por décadas de abandono. Gustavo había dicho que el puente era de metal, pero sus anclajes estaban comidos por el tiempo. «¡Aléjense de mí!», gritó Elena, no a las criaturas, sino a sus hijos. Vio a la segunda criatura, el niño, justo detrás de su hermana, y detrás de ellos, la gran sombra de él comenzaba a deslizarse sobre el puente, su peso haciendo que los cables gimieran en protesta. No había tiempo, no había escapatoria, solo había una opción. Mientras la niña Ríos se preparaba para un segundo salto, Elena, en un acto de pura desesperación maternal, se lanzó sobre los cables de suspensión y comenzó a tirar de ellos, golpeando los anclajes oxidados con todas sus fuerzas, usando su peso para arrancar el metal podrido de la roca. «¡No!», siseó la niña, dándose cuenta de lo que intentaba. El puente dio una sacudida violenta. Los pernos cedieron. El cable principal de un lado se soltó con el sonido de un disparo de cañón, golpeando el aire. El puente se inclinó 90 grados al instante. La estructura se convulsionó. La niña Ríos, sorprendida en pleno salto, perdió el equilibrio. Sus ojos rojos se abrieron con pánico, ya no el de un depredador, sino el de un niño cayendo. Soltó un chillido agudo mientras se deslizaba por los tablones inclinados. Su hermano intentó agarrarse a los cables, pero la inclinación era demasiado pronunciada. Uno tras otro, las dos pequeñas figuras retorcidas cayeron al abismo, sus gritos inhumanos haciéndose eco en el barranco antes de ser devorados por la niebla de abajo. Elena se aferró al único cable de anclaje que quedaba, su cuerpo colgando sobre la nada. El puente, liberado del peso principal, se balanceaba como un péndulo roto, golpeándola contra la pared de roca. «Mamá, agárrate», sollozó Samuel. Ella miró hacia arriba. El borde estaba demasiado lejos. No tenía fuerzas. «No puedo», susurró. «Mamá, tienes que ser fuerte. Cuida a tu hermana». «No», gritó él. «No te sueltes, yo te tengo». Samuel se acostó boca abajo sobre la roca, estirando su brazo lo más que pudo, sus pequeños dedos rozando la muñeca de su madre. «Agárrame, mamá, ahora». Ese grito, esa orden la sacó de su desesperación. Miró a su hijo, su rostro manchado de lágrimas y tierra, pero sus ojos llenos de una determinación feroz. Con un último estallido de adrenalina, Elena soltó una mano del cable y agarró la muñeca de Samuel. Él gritó por el esfuerzo. Clara, viendo lo que hacía su hermano, se acostó a su lado y agarró el abrigo de Samuel, anclándolo a la roca. Con la ayuda de ese pequeño contrapeso, Elena encontró un agarre en la roca con su pie y centímetro a centímetro se arrastró fuera del abismo, colapsando en la plataforma de roca, abrazando a sus hijos con una fuerza convulsiva, mientras el sol finalmente salía sobre la montaña. Se quedaron allí abrazados en el borde del precipicio durante casi 1 hora. El sol de la mañana disipó la niebla, revelando la terrible belleza del barranco y los restos destrozados del puente que colgaban inútilmente de la otra orilla. Estaban vivos, estaban juntos, pero estaban atrapados en el lado equivocado de la montaña. Elena miró hacia la morada, ahora visible a lo lejos, una mancha oscura contra la ladera. Ya no era un refugio, era una tumba. Sabía que no podía volver allí, pero tampoco podían quedarse donde estaban. «Vamos», dijo, su voz ronca y rota. «Tenemos que rodear. Tenemos que volver al pueblo». El viaje fue una tortura silenciosa,
tuvieron que seguir un antiguo sendero de cabras que descendía peligrosamente por la ladera antes de rodear la base de la montaña. Les tomó más de 6 horas. Samuel no habló en todo el camino. Su rostro era una máscara de shock. Clara se durmió de agotamiento en la espalda de su madre. Cuando finalmente tropezaron con las primeras casas del pueblo, parecían fantasmas salidos de la tierra, cubiertos de lodo, sangre seca y arañazos. La gente que los vio se persignó y se apartó. Llegaron directamente a la tienda de señora Inés. Cuando la anciana vio a Elena y a los niños en su puerta, pálidos y temblando, se llevó las manos a la boca. Elena se derrumbó en el escalón de la entrada, incapaz de dar un paso más. Llama a la policía, susurró. Gustavo Ríos está muerto. Los niños cayeron. Señora Inés no hizo preguntas. Metió a la familia en su trastienda, les dio pan dulce y café caliente, y corrió al único teléfono público del pueblo. Los 2 policías rurales que llegaron media hora después eran hombres endurecidos por la vida en la sierra, pero la historia que Elena contó entre sollozos y temblores sonaba a locura. Habló de túneles bajo la casa, de un hombre que había encerrado a sus hijos monstruosos durante 40 años, de una sombra en la mina. Los policías intercambiaron miradas escépticas hasta que ella dijo el nombre, Gustavo Ríos. El nombre lo cambió todo. Gustavo era una leyenda local, el padre loco cuyo dolor lo había hecho desaparecer en el bosque. Los policías decidieron investigar. Dejaron a Elena y a los niños al cuidado de Inés y subieron a la morada en su camioneta. Tuvieron que forzar la entrada principal. La casa estaba en silencio, pero el caos en el interior hablaba de una violencia extrema. Encontraron el pico de minero de Gustavo cerca de la escalera rota. Subieron al 2.º piso y encontraron la habitación norte. La trampilla estaba abierta, destrozada desde abajo. Armados con linternas, descendieron al frío antinatural de los túneles. No encontraron sombras que hablaran ni criaturas con ojos rojos, pero encontraron la verdad. Encontraron el cuerpo de Gustavo Ríos en el primer túnel, su cuello roto por una caída o una fuerza brutal. Y más adentro, en un espacio que olía a azufre y a muerte antigua, encontraron los huesos de 2 niños pequeños, escondidos allí desde hacía 40 años. La investigación oficial concluyó que Gustavo, mentalmente inestable, había estado usando los túneles y probablemente murió en un derrumbe que él mismo causó. La casa fue condenada y la entrada a los túneles sellada con cemento por orden del Estado. A Elena no le importó la conclusión oficial. No le importó que la llamaran la viuda histérica en el informe. Sabía lo que había visto, sabía lo que había oído, sabía contra qué había luchado en ese puente. El cemento que sellaba la mina no le traía paz. Solo sentía que habían tapado una herida infectada sin limpiarla. Ella y sus hijos no se quedaron en el pueblo. Señora Inés, en un acto de pura bondad, usó sus ahorros para comprarles 3 boletos de autobús, un viaje de ida a lo más lejos posible de la sierra de Veracruz. Se fueron esa misma tarde, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y las cicatrices invisibles que marcarían sus almas para siempre. Elena se estableció en una pequeña ciudad costera en Oaxaca, un lugar donde el sol siempre brillaba y el aire olía a sal y a mar, no a pino húmedo y a tierra fría. Consiguió trabajo en una empacadora de atún, un trabajo duro que le destrozaba las manos, pero que le permitía alquilar un cuarto pequeño y cálido para sus hijos. Un lugar sin sótanos, sin áticos, un lugar donde el suelo era solo suelo. Nunca volvieron a hablar de esa noche. Elena les dijo que habían escapado de un hombre muy enfermo que vivía en el bosque, que todo había sido una pesadilla, pero a veces, por la noche, oía a Clara susurrar dormida. «Tengo frío, mamá, tengo frío». Y Samuel, que creció para ser un joven silencioso, pero con una voluntad de acero, nunca volvió a dormir sin una luz encendida y siempre miraba debajo de su cama antes de acostarse. Sabía que lo que habían enfrentado era más que un hombre. Había visto los ojos rojos en la oscuridad del puente. La morada del eco se pudrió en la colina. Nadie la reclamó. Los cuñados de Elena, al enterarse de la tragedia y del sello de cemento, abandonaron cualquier reclamo de la propiedad, temerosos de la maldición que ahora la envolvía. Los lugareños dicen que en las noches de niebla, cuando el viento sopla desde el barranco, todavía se oyen los ecos de un llanto infantil,
y a veces un rugido bajo que parece mover la tierra, pero nadie nunca se atreve a subir esa colina. Elena aprendió esa noche que el verdadero infierno no son los lugares abandonados o las historias de fantasmas, sino el mal real que los humanos pueden desatar por codicia y el horror antiguo que espera pacientemente en la oscuridad a que alguien abra la puerta equivocada. Pero también aprendió que el amor de una madre es una fuerza más antigua y más poderosa que cualquier sombra. Es una luz que puede luchar contra la oscuridad, aunque esté temblando. Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, ¿qué te ha parecido el valor de Elena? ¿Qué habrías hecho en su lugar, colgado sobre ese abismo? Cuéntame en los comentarios qué sentiste, qué pensaste. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a un miedo imposible para proteger a alguien que amas, comparte tu historia. Nos leemos, nos apoyamos. Si te gustan estas narraciones que exploran lo más oscuro del miedo, pero también lo más brillante del corazón humano, suscríbete al canal y acompáñanos. Gracias por escuchar y recuerda, todos tenemos susurros en nuestras vidas. La pregunta es si elegimos ignorarlos o si encendemos la luz. Amén.